Hola amigos, ¿cómo les va? Hoy les vamos a presentar esta unidad. Hemos hecho varios trailers jardineros, pero este creo que es, llegamos a un modelo que es prácticamente el mejor. Tiene todo lo que debería tener, a nuestro entender, para gente que se dedique al mantenimiento de espacios verdes. Es un trailer, como ven, tienen las ruedas, el tándem de los ejes están colocados atrás. Están colocados atrás porque este habitáculo va una máquina giro cero o Z-Track si fuera John Deere. Entonces todo el peso de la máquina queda en el tándem de los ejes, lo hace muy confortable el tráiler. Y tenemos el separador se puede sacar si queremos cargar cosas en otro momento, llevar otro tipo de materiales y demás. Se saca con estas mariposas de los dos lados, sale tipo guillotina y queda todo el tráiler útil. Acá le pusimos una goma en el medio para cuando venga la máquina no choque contra el hierro. Como ven, están con un poco de pasto porque hicimos pruebas para ver cómo funcionaba. Tenemos este cajón que es para llevar las máquinas de herbicida y no ocupan espacio adentro del tráiler. La auxiliar en esta unidad la colocamos afuera, también para no ocupar espacio en ningún lado. Como tenemos piso de metal desplegado, no era conveniente colocarla abajo por el tema de la mugre. Pusimos el foco, chapa para proteger todo el cable. Estos focos por lo general los colocamos en el guardabarro, pero por razones obvias lo colocamos acá. Esta chapa acá es un estribo. Este estribo lo que nos facilita es subir para poder colocar las máquinas. En los soportes estos de acá arriba, las máquinas llevan unas piezas que se colocan en la misma máquina. Traes la desmalezadora, se calza acá, el motor queda apoyado y tiene un candado. Esto se gira, se tranca, se le pone el candado y las máquinas quedan seguras y nadie te las puede robar. Esto se lo pusimos para apoyar los motores para que no queden colgados. Tenemos estribo acá también. Bueno, sistema de freno, el convencional que hacemos, hidráulico, rueda de apoyo, cajón para la herramienta. Como ven, es un cajón muy grande. Utilizamos el mayor espacio que podíamos en la lanza para poder tener mayor capacidad de carga. En este espacio acá adelante colocamos una puerta lateral y nos permite cargar máquinas más chicas, materiales, todo lo que necesitemos para el trabajo. Bueno, guardabarros de chapa labrada, con estribos también. Y después tenemos una puerta. Para no hacerla tan alta, la hicimos con otro tramo. Están con resortes alivianadores. Como ven, está muy livianita. Acá lo que hicimos para apoyar, le hicimos un plegado más para que cuando pise no sufra la rampa. Quedó muy fuerte.
esta terminación acá, que es una terminación de paragolpe, tenemos los resortes metidos adentro, así no quedan expuestos, y nos quedó todo liso para poder subir la máquina sin ningún tipo de problema o que se tranque. Para subirla también está muy sencillo. O sea, en muy pocos pasos podemos cargar y descargar la máquina. Llevamos la desmalezadora, llevamos las máquinas para fumigar y tenemos un espacio para poder llevar la basura, poder llevar otro tipo de máquina, lo que sea. En un mismo tráiler tenés un equipo de mantenimiento de espacios verdes con todas las prestaciones que necesita hoy un paisajista. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta unidad. Si les gustó, darle likes, no se olviden de suscribirse y seguiremos subiendo videos. Venimos medio lento con ese tema, pero bueno, nos pondremos las pilas para subir más seguido. Nos vemos.